Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 27. Déjalo en manos de Dios. Dirigido por el pastor José Yesid Campo. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Génesis 16, 1 al 2. Buenos días de nuevo a todos los que están recién conectándose. Qué bueno que Dios hoy nos concede este día por su buena bondad y esta semana de labores que iniciamos. Ayer fue el primer día de la semana, el día del Señor, y hoy es primer día de labores. Ayer fue un día donde lo consagramos para Él y hoy ya comenzamos nuestras tareas. Y como sabemos, en nuestro calendario coincide ya con la finalización del primer mes y comienzo del segundo mes. Esto va rápido como siempre. Entonces vamos a orar y a darle gracias al Señor inicialmente y para que meditemos la palabra del día de hoy. Entonces le invito a que con mucha reverencia y respeto, allí en el lugar donde esté, incline su rostro y no solamente escuche, sino que usted también ore al Señor dando gracias, colocando en sus manos esta semana. Y digámosle entonces al Señor puesto de acuerdo, amado Padre, aquí estamos, Señor, un día más, una semana más, y te decimos todos, Señor, aquí reunidos, tus santos, te decimos gracias. Esa es la palabra que siempre usamos, Señor, porque es la que tenemos en nuestro lenguaje para decirte, Señor, siempre gracias, cada mañana, cada día, cada comienzo de labor temprano, por el día que nos das, siempre la vida y la salud. Es un regalo que viene de tus manos y que debemos siempre darte gracias, Señor. Darte gracias por el día anterior, por la semana que terminó. Gracias por todas tus bondades, tu misericordia, tu gracia, por sostenernos, Señor, por guardarnos, por tener cuidado de nosotros, por proveernos para todas nuestras áreas. Has provisto en lo espiritual y en lo material, porque en todas las áreas dependemos de ti, Señor. Tú nos das fuerzas para respirar, para andar, nos das fuerzas para caminar, nos das fuerzas para poder trabajar. Y esas fuerzas las das tú, Señor, y no vienen de nosotros ni de nadie más. Nos das el aire, nos das todo lo necesario para cada día, Señor, y el sustento, y nos das tu palabra. Y nos has dado, Señor, el regalo más grande que tenemos, que es a tu Hijo Jesucristo, el poder de tu Espíritu y tu palabra en nosotros, para ser hechos a la imagen de Él, en este trasegar que tenemos aquí en esta tierra, Señor. Y hemos aprendido todos que somos peregrinos y que mientras permanezcamos aquí, estaremos en un camino de lucha continua, constante, a causa de nuestra naturaleza caída y de este mundo perverso y torcido que te deshonra, Señor, ante el cual nos enfrentamos todos los días, a cada instante, Señor. Y esa es la vida cristiana, como la han definido tus siervos, conforme a las Escrituras. Es luchar contra la maldad de este mundo, contra la maldad de mi propia naturaleza caída y contra nuestro adversario, el diablo. En eso consiste la vida cristiana. Es una vida de lucha constante. Y cada día sobrevivimos, Señor, por tu buena bondad.
por tu misericordia que tienes con nosotros cada mañana y que es nueva cada mañana, por tu gracia infinita con la cual, Señor, nos guardas, nos sostienes. Hermoso entender estas verdades, pero es más hermoso disfrutarlas colocándolas por obra, Señor, para la gloria de Cristo. Te pedimos asimismo, Señor, todos los aquí presentes, perdón por nuestros pecados, porque aún seguimos pecando y de muchas maneras, Señor. Aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, cometemos ya faltas contra ti. Aún esas pequeñas faltas que así, aunque las llamemos así, Señor, delante de ti, no pasan desapercibidas, ni se filtran, Señor, por tu estándar perfecto, por tu condición, Señor, de ser ese Dios santo y perfecto, y que delante de ti no puede haber la más mínima mancha de falta ni de pecado. Y son muchas las formas y las maneras en que pecamos contra ti, Señor. Aún no podemos llevar esa vida que te agrade a ti completamente, perfectamente. No tenemos ninguno de nosotros una conducta perfecta que te agrade a ti, Señor, pues nuestros pensamientos aún no son puros, nuestro corazón aún no es puro. Aún, Señor, somos pecadores. Pero como lo dijiste y nos lo enseñaste a través de tus profetas y de tus mensajeros, vivimos por gracia y tu misericordia es nueva cada mañana. Y por eso enviaste a aquel que sí lo hizo por nosotros, para que en él seamos aprobados por la fe en él, tu Hijo Jesucristo. Por eso nos has unido a él y nos has dado la fe para ello, Señor, para poder vivir. Como dijo Habacuc, el justo por la fe vivirá, y eso es la verdad que hemos entendido. Vivimos por esa fe, unidos a nuestro Señor Jesucristo, para por medio de la fe ser aceptos delante de ti. Para que por medio de esa fe, unidos a Él, podamos ser lo que no podemos ser ninguno aquí en este lado de la eternidad. Gracias, Señor, porque entendemos esta verdad profunda y este gran misterio que el mundo no entiende, Señor, porque aún están ciegos, sordos y muertos en sus delitos y pecados. Ahora que hemos entendido esta verdad, Señor, danos fuerzas para seguir luchando como lo has hecho hasta ahora. Gracias por capacitarnos con el poder de tu Espíritu y de tu palabra para poder enfrentar, Señor, esta adversidad cada día. Ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra, fieles a Jesucristo, fieles a nuestra iglesia, fieles los unos a los otros, llenos de misericordia para ser misericordiosos, para ser bondadosos, para ser generosos, así como lo es nuestro Salvador, para seguir sus pisadas, porque eso es lo que Él quiere y eso es lo que debemos hacer. Mirarlo a Él, seguir sus ejemplos, imitar sus ejemplos. Y cuando eso lo hacemos, Señor, por tu gracia, entonces nos parecemos a Él. No somos iguales a Él, ni jamás seremos iguales a Él, porque Él es Dios. Él es el Santo, Él es el único, pero sí seremos semejantes y debemos imitarlos y debemos parecernos a Él, luchando mientras estemos aquí, para que de esa manera seamos un pueblo distinto en medio de todos estos pueblos de la tierra, porque eso somos. Él nos lo dijo y hoy lo recordamos en esta oración. Nosotros debemos ser sal y luz, y para ser sal y luz debemos ser diferentes y sobreponernos a todas estas adversidades, porque para eso hemos sido capacitados. Y aquí estamos, Señor. Te decimos gracias. Y gracias por perdonar nuestros pecados, en palabra, en pensamiento, en obra. Gracias, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tu misericordia no fuera nueva cada mañana? ¿Qué sería de nosotros si no fueras tú, Señor, fiel en tu gracia infinita? ¿Qué fuera de nosotros si tú, Señor, fueras mutable? Gracias, Señor, porque entendemos tus atributos
y descansamos seguros y tranquilos por esa esperanza que tenemos en tus atributos, que son inmutables, y que eres fiel, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, como lo has hecho hasta hoy, y te decimos gracias por ello, a permanecer firmes y fieles en este camino de lucha, Señor. Gracias por los que estamos aquí, porque nos hemos podido sostener, Señor, por tu misericordia. Permítenos, Señor, seguir entonces aferrados a esa esperanza, con la fuerza que tú nos das para seguir enfrentando estas adversidades, Señor. Para que cuando llegue el último día de nuestra existencia, porque ese día va a llegar para todos nosotros, podamos, Señor, partir al encuentro contigo, confiados y seguros por la palabra que nos diste y por el poder del Evangelio con que nos has salvado, Señor, y estar a tu lado, Cristo, solo por tu gracia y por la misericordia de nuestro Señor. Qué hermoso es llegar a ese final en esa condición, Señor. Permite que lo podamos hacer y que nosotros asumamos nuestra responsabilidad en lo que nos corresponde hacer. Enfrentar esa lucha, asumirla y hacerla, porque eso nos toca a nosotros, Señor. Por eso Cristo lo dijo. Vete y no peques más, le dijo a esa persona, y eso es aplicado a todos tus hijos, Señor. Y el apóstol Juan escribió que no debemos ser amigos de este mundo, que no debemos ser amigos de la maldad de este mundo, porque quien quiera hacerlo de esa manera se vuelve enemigo de Dios. Que estemos atentos a esto para no deslizarnos, para ser sabios, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor, por la vida entonces que nos das hoy, por la salud. Gracias por las dificultades que tuvimos la semana pasada. Gracias por las adversidades que tuvimos. Gracias por la abundancia que tuvimos, por la escasez que tuvimos. Gracias por las victorias que nos diste la semana pasada en muchas cosas. Y gracias también por las pérdidas que tuvimos en algunas cosas. Por el llanto que tal vez tuvimos muchos la semana pasada. Y por las risas y las alegrías también. Por las ganancias y por las pérdidas te decimos gracias, Señor. En todos esos momentos, Señor, vimos tu gloria y aprendimos y estamos creciendo y seguiremos creciendo, aferrados siempre a tu palabra, a esa esperanza nuestra que está en Cristo, Señor nuestro. Gracias, bendito mi Rey. Aquí estamos, Señor, preparados para meditar un rato tu palabra, para ser llenos de tu palabra cada día, para ser nutridos y fortalecidos en nuestra fe, porque la fe viene por el oír tu palabra. Alimentarnos de ella, Señor, para guardarla en ese buen depósito, en ese corazón en el cual está obrando el Espíritu Santo, transformándonos cada día a la imagen de Cristo, para ser lleno de esa palabra, Señor, para guardarla y ponerla por obra, para no ser solo oidores. Te decimos, Señor, puesto de acuerdo todos mis hermanos aquí, háblanos, que tus siervos escuchan en silencio y con humildad y con sencillez, dejando a un lado la autosuficiencia, la prepotencia de creernos sabios completamente y que ya no necesitamos nada. E incluso recordar tal vez algunos caen en esa debilidad. Como siempre lo oramos, Señor, como siempre lo oro con mis hermanos. Qué bueno es recordar lo que he entendido, porque tengo que ser recordado a causa de mi pecado. Qué bueno es aprender lo que no conozco, lo que no he entendido. Qué bueno es aclarar y profundizar en muchos detalles que tiene la palabra y que tú nos muestras a través de tu siervo, Señor. Profundidades secretas que hay en cada línea de las Escrituras y que solamente tu Espíritu revela a tus escogidos. Por eso, por todo ello, Señor, te decimos, háblanos, que te escuchamos con humildad y en silencio, aprendiendo y recordando, Señor. Haznos humildes para escuchar y recibir tu palabra.
y que nuestro orgullo sea derribado, Señor, con sencillez. Así deben ser tus siervos al arrimarse, al acercarse a tu palabra, Señor. Gracias por ese tema que hoy nos vas a compartir y que necesitamos recordar, que necesitamos, Señor, siempre a causa de la adversidad, ser recordados que nuestra fe puede menguar en algún momento y que nuestras fuerzas pueden flaquear. Es bueno recordarlo y tenerlo presente y de qué manera debemos enfrentar estas situaciones cuando sean en nosotros una realidad. Háblanos, que tus siervos escuchan, Señor, con sencillez y humildad de corazón, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y bendición de nuestras vidas. Aquí estamos, nos presentamos delante de ti en esta mañana con todas nuestras debilidades, Señor, para decirte, queremos ser guardados en tu palabra un día más y ser edificados en ella, Señor. Gracias, bendito mi Rey. Tu bendición con todos nosotros, con los que están aquí, con los que se han unido, con los que se unirán a este espacio de meditación de la palabra. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con todos nosotros, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, ¿quién de ustedes nos comparte la lectura, por favor, del día de hoy? Mi hermana Losdari. Sí, Escuchamos, mi pastor. hermana, muchas gracias. Bueno, buenos días. Enero 27. Déjalo en manos de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Génesis 16, 1, 2. La vida es difícil y vivir como cristianos no significa que no tengamos dificultades. Cuando enfrentamos enfermedades, desempleo, tristezas, relaciones rotas y otros desafíos, debemos responder esta pregunta fundamental. ¿Andaremos por el camino de la fe o intentaremos tomar las cosas en nuestras propias manos? Abraham fue un hombre que, al igual que nosotros, experimentó victorias y fracasos en su vida de fe. Dios prometió hacer de su familia una nación y bendecir al mundo a través de un descendiente de esta nación. Génesis 12, del 1 al 3. Aunque no tenían hijos, esta pareja de ancianos, Abraham y Sara, tendrían un hijo de sus entrañas, que sería su heredero. 15:4. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Versículo 6. Sin embargo, después de años de espera, la fe de Abraham se tambaleó. Probablemente cada mes sus esperanzas se elevaban y luego colapsaban, y con cada mes y año que pasaba, Sara envejecía, se entristecía y se desesperaba. Así fue como llegaron a una crisis de fe. Ellos sabían que Dios era real, que era todopoderoso y que Él les había prometido un hijo, pero también sabían que todavía no tenían un hijo. ¿Permitirían entonces que las dudas de su corazón vencieran su fe o vencería su fe las dudas de su corazón? Los versículos en Génesis 16 del 1 al 2 narran la conclusión de la historia. Ellos tomaron el asunto en sus propias manos y adoptaron una solución que dependía de su esfuerzo propio. Entre sus dudas y desesperación, Sara le pidió a Abraham que se acostara con su sierva Agar con la esperanza de producir el hijo prometido, y Abraham accedió. Fue la decisión equivocada. Ellos dudaron de que Dios cumpliría su promesa y en cambio buscaron efectuarla por sus propios actos inmorales. Ellos tomaron una decisión pragmática. No se preguntaron, ¿estará bien? Si no, ¿funcionará? Permitieron que su pragmatismo los guiara, aunque esto fuera en contra de la fe. Al hacerlo provocaron más sufrimientos, más dolor, más angustia para sí mismos y para Agar. Ellos pensaron que se
que su intervención simplificaría las cosas, pero en cambio lo complicó todo. Siempre que hacemos a un lado la fe y nos apoyamos en nuestro esfuerzo propio, nos complicamos la vida. Siempre que buscamos tomar las cosas en nuestras propias manos y llevar a cabo nuestros planes en lugar de confiar en que Dios cumplirá sus promesas, terminamos con caos y angustia. La fe y la espera van de la mano. No pierda la esperanza en la sala de espera de la vida. Siempre es correcto descansar en Dios y siempre es correcto esperarlo a Él. ¿En qué área de tu vida necesitas poner esto por obra hoy? Job 1, del 13 al 21. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Luz Dari. Bueno, hermanos, aquí hay un tema bien interesante una vez más. Todos son interesantes y este tiene también su toque especial. Y muy necesario, sobre todo así, creo yo, para las situaciones que vivimos y enfrentamos. Como dice él allí en uno de los renglones de esta página, donde define la vida como una sala de espera. Y eso es lo que estamos aquí nosotros, como en una sala de espera. ¿Y qué estamos esperando? La venida de nuestro Señor. ¿Qué estamos esperando? Que nos lleve a su reino. ¿Qué estamos esperando? El verdadero descanso que vamos a tener cuando estemos allá delante de Él en su casa. Y estamos esperando muchas otras cosas más, pero estas se destacan aquí. Y interesante también el título que le puso Listair a este devocional, déjalo en manos de Dios, citando la situación particular en la historia de Sara y Abraham que todos conocemos allí en Génesis, capítulo 16. Una situación que es un espejo de las cosas que podemos enfrentar nosotros. Y es interesante también cómo el primer renglón en el devocional Alistair nos lleva a meditar una realidad nuestra. La vida es difícil y vivir como cristianos no significa que no tengas dificultades. Por eso la definición también buena de lo que es ser cristiano es alguien que luche. Así lo han definido muchos teólogos. ¿Qué es ser cristiano? Si te preguntan, ser cristiano es alguien que lucha. ¿Y lucha contra quién? ¿Cuál lucha? ¿Qué clase de lucha? Lucha contra su pecado, contra las adversidades de este mundo, sostenido por la fe, con las armas que Dios ha provisto para que podamos enfrentar esta lucha, porque Él nos dio esa provisión. Cuando meditamos aquí como Alistair nos lleva en el momento coyuntural de la historia de Abraham y de Sara, vemos que en ese instante de la vida de ellos, aunque Abraham es conocido como el padre de la fe, su naturaleza humana queda al descubierto aquí y su fragilidad, ¿cierto? Donde hubo momentos, y se describe aquí uno de ellos, donde flaqueó en su fe, se sintió derribado, dudó, no confió en esos instantes, debido a la situación, y nadie es ajeno a ello. Sarai, que ya no esperaba tener hijos, ella misma, como lo dice aquí Alistair, me voy a recordar, ella misma fue la que le propuso a Abraham que tomara otra esposa, otra mujer, cuyos hijos, ¿cierto?, podría tener. Y es ahí como le propone acercarse a su esclava y que esos hijos serían, por lo tanto, de su propiedad y en verdad así lo eran. Ismael era hijo legítimo de Abraham, fue hijo legítimo de Abraham. Él lo engendró en la esclava de su esposa. Esto se hizo sin pedir consejo al Señor, sin pedir consejo al Señor. La incredulidad, podemos decirlo allí, por un instante que afloró en sus corazones y sus mentes, funcionó y el poder del Todopoderoso de Dios fue olvidado y echado a un lado en alguien que es conocido en la historia bíblica, en la historia de nuestra redención, como el Padre de la fe.
En ese instante, este hombre de gran fe dudó del poder del Todopoderoso y lo hizo a un lado. ¿Qué no será de nosotros en muchos instantes entonces? Por eso, ser cristiano es alguien que lucha, y esa lucha es constante. Este fue un mal ejemplo, como lo entendemos en el marco de los hechos sucedidos aquí en esta historia. Fue un mal ejemplo y una fuente de pecado, porque eso sucedió bajo la práctica del pecado, del adulterio. Un momentico, por favor, regálenme un instante. Regálenme un instante aquí. Disculpen, que me está fallando algo. Disculpen un segundo, por favor. Que me está fallando aquí. Disculpen, por favor, un segundo que me está fallando aquí la grabación de... un segundito les pido. Qué pena. Ahora sí. Disculpen, por favor, era que había un problema aquí de conexión de energía. Qué pena, disculpen. Cuestiones que se presentan. Entonces estábamos diciendo meditando en ese momento coyuntural de esa historia de Sara y Abraham. En la sabiduría, eso significa, hermanos, entre otras cosas, lo que hicieron Abraham y Sara, que la sabiduría carnal, la que viene de nuestra carne, la sabiduría que tenemos nosotros en nuestra naturaleza humana, ¿sí? Que emana de esa naturaleza caída que tenemos los hombres, esa sabiduría carnal muchas veces, no solo nos puede, nos saca del camino de Dios. Y por eso es que nosotros, por tener todavía esa naturaleza humana caída, no podemos vivir una vida perfecta. Solamente vivimos por fe y por gracia. Esto es una realidad en nosotros, hermanos. Grábese esta frase. La sabiduría carnal nos saca muchas veces del camino de Dios. Este no sería el caso si le pidiéramos constantemente consejo a Dios por su palabra y estar sumergidos constantemente en lo que el Señor Jesús nos advirtió para esto. Y recordamos sus palabras en este devocional. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús nos advirtió para esto? Recordemos ese pasaje donde Él dijo, oren sin cesar para que no caigan en tentación. Nos lo advirtió y nos lo dijo, pero aún así sucede en nosotros. Sucede en nosotros, hermanos. El devocional nos enseña en el contexto de esta página que Alistair preparó para todo aquel que lo hiciera, lo que significa y cómo enfrentar esas crisis de fe que todos hemos vivido. Tal vez algunos de ustedes esté viviendo aquí porque yo desconozco de pronto qué situación en estos momentos estén pasando algunos de ustedes, mis hermanos. O recientemente lo experimentó y tuvo una crisis de fe. O está por avecinársele esa tempestad, la crisis de fe.
Hermanos, esperemos un momentico más al pastor Jesse, disculpen. Qué pena que hay un problema aquí de conexión y de internet, entonces discúlpenme por favor, que saben cómo es la tecnología, que hay veces molesta, entonces sabrán disculpar cosas que se le salen a uno de la mano, ¿verdad? Muy bien, continuemos entonces. Les decía que uno de los temas que nos habla aquí Alistair en este devocional es meditar sobre esos momentos cuando enfrentamos esas crisis de fe. No solo nosotros, nuestros hermanos, cualquier persona en nuestra iglesia. Y hay una buena pregunta para meditar cuando estas cosas suceden. Y es muy simple la pregunta, ¿no? ¿Qué le dirías a un hermano de la iglesia que está experimentando una grave crisis de fe? Esa es una buena pregunta. ¿Estoy preparado yo para ello? Y estoy preparado para aconsejar a mi hermano cuando eso suceda, porque hay situaciones muy complejas, muy difíciles, que por muy espiritual que creamos ser o muy firmes que creamos estar, nos ponen a tambalear, hermanos, nos ponen a tambalear. Y no se trata simplemente de la creencia en Dios. Abraham creía en Dios, creyó a Dios, pero aún tuvo esa crisis. Sí, no se trata de dejar de creer en Dios. Hay que tener en cuenta eso. Y llegó un punto donde llegó la crisis a él. Por eso hicieron con su esposa lo que sabemos que hicieron. Volví y digo, tal vez conozcamos a un hermano con este problema, o tal vez algunos siendo líderes en la iglesia, personas fuertes en el conocimiento de la escritura, maduras, digámoslo así, tienen esa dificultad, ¿sí? Se siente tal vez caído, desmayado. Como decimos nosotros, una más que me llegue y me deshago, ¿cierto? Y lo interesante de esto es que fingir es demasiado fácil. Aparentar estar fuerte y por dentro tener el remolino es muy fácil. Se supone que eres una persona con respuestas y alguien se te arrima a ti y resulta que tú estás peor que tu hermano por circunstancias particulares. Pero tienes más bien preguntas y grandes preguntas que hacer en vez de ayudar en ese momento. Las dudas nos pueden llegar, hermano. También tienes dudas, claro, dudas crecientes, dudas que engendran más dudas. Y podemos caer en esos estados. Recordemos que Santiago 1, del 6 al 8, nos dice en su carta, y allí el apóstol Santiago llama al que duda personas de doble ánimo, inestables. Así que nos miramos al espejo diciendo, ¿qué se supone que debo hacer entonces? Y nos metemos en esos laberintos mentales y caemos allí y no encontramos la salida. Un laberinto mental sin salida se forma en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra mente, aún en nuestro corazón. Renunciar es ceder al terreno de las dudas, así como confundirnos y podemos llegar a producir heridas o herir a personas que amamos. Muchas cosas pueden suceder. Cuando se confundieron Abraham y Sara e hicieron lo que hicieron, miren lo que eso implicó en el marco de la historia que conocemos. Dos
Eso generó dos pueblos que, como lo dice la Escritura, desde entonces y hasta hoy están en guerra y en contienda. Y así sucedió. Mire las consecuencias. Renunciar es ceder al terreno de tus dudas. Y podemos hacerlo. Tropezar en la fe es fácil y somos susceptibles a ello, como le sucedió a Sara con su esposo. Al cristiano, por lo tanto, sí le debe interesar y estar atento a esta situación. Porque como lo dice Alistair, vuelvo y digo en el primer renglón, la vida es difícil y vivir como cristianos no significa que no tengamos dificultades. Cuando nosotros, por la providencia de Dios en cada uno de nosotros y en esos decretos de Dios, conocemos al Señor, Dios llega a nuestras vidas y nos regenera con el poder de su Espíritu y evidenciamos y se evidencia que nuestra vida está siendo transformada por el poder del Espíritu y que ya no somos los mismos que éramos antes. De todas maneras, claro, eso es una realidad, y que ya vamos a la iglesia y que ya nos hemos hecho miembros de la iglesia y que estamos constantemente estudiando juntos el Evangelio y que comenzamos a llevar esta vida cristiana que se nos enseña y hemos aprendido que debemos llevar. Hermanos, eso no significa que nos hemos convertido en rambos espirituales. Sí, esa palabra la recuerdo que la usó el año pasado el pastor David Torres en un devocional. Algunos se creen rambos espirituales y déjeme decirle, nadie es un rambo espiritual, hermanos. Todos tenemos debilidades y luchas y en esto que hoy meditamos somos susceptibles a ello. Somos susceptibles. Por lo tanto, al cristiano debe importarle esto y estar atento a esto. Somos un pueblo peregrino y deambulamos en esta tierra, en estos caminos, pero nos espera una tierra prometida, un país mejor, una ciudad eterna cuyo constructor y creador es Dios. Y hemos aprendido en la Escritura, y cuando recordamos esto forma parte de lo que la palabra nos ayuda para estas situaciones. ¿Y qué es lo que nos recuerda la palabra? Muchas cosas, entre ellas que un día Él nos llevará a su casa, a su reino. Por lo tanto, el destino último está claro y estamos seguros de que hay un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Y sin embargo, siempre nos preguntamos, ¿y qué hay con el mañana? Quisiéramos saber todos qué va a pasar mañana. Y sin irnos más lejos, quisiéramos saber qué va a pasar más tarde. Porque a lo que más le tememos nosotros es a equivocarnos y debemos ser honestos y reconocerlos. No quisiéramos equivocarnos. Nadie anhela equivocarse. Ni nadie pone como meta el equivocarse. Claro que sí, eso es una realidad. Nadie se quiere equivocar. Pero es una realidad que enfrentamos nosotros en nuestra vida cristiana. Dios no nos llamó a su reino ni nos escogió para que seamos robots programados ambulantes. ¿Me explico? El objetivo de nuestra permanencia aquí en la tierra y caminar por fe, vivir por fe, es entonces vivir una vida constantemente siendo rambos espirituales para jamás equivocarse. No, ese no es el propósito. Ese no es el asunto. En ninguna parte de la Escritura se nos dice que conoceréis la verdad y la verdad impedirá que se equivoquen constantemente. Eso no lo dice. Muchas decisiones que nosotros vamos a tomar van a ser correctas, muchas no. Y eso no significa que seamos o no, o dejemos de ser cristianos. No, eso no significa ello. Recuerden, hermanos, una frase que hemos aprendido: la pedagogía de Dios para el hombre es el sufrimiento. Esa es una realidad. Y muchas veces tú te vas a equivocar, nos hemos equivocado, si nos equivocaremos, y esas equivocaciones tendremos que pagarlas, tal vez con llantos, con angustias, ¿no? Yo no lo sé, pero allí Dios va a estar sosteniendo
guiándonos, ayudándonos. Ahí se cumple la escritura. Ahí es donde Él hará que todas las cosas nos ayuden para bien. Pero Dios a nadie le ha revelado verdades para que las siga a cada día, para que nunca jamás se equivoque. No, no, no. Esa no es la vida cristiana. Por eso es curioso escuchar frases cuando algunos hermanos dicen, es que Dios me dijo que hiciera esto y aquello. Esas frases, perdónenme decirle, eso no tiene sentido profundo bíblico. Esas son frases que se inventaron en el carismatismo neopentecostal, pero eso no tiene esencia bíblica. Es que Dios me dijo que me fuera para tal parte. ¿Cómo así? O sea que, perdóname, voy a usar algo bien sencillo. O sea que le pasó algo así parecido a lo de María, que a usted se le apareció un ángel en su alcoba y le dio ese mensaje, sí, que te vayas para tal país, que hoy en día estamos al salir de los países. Estoy dando un ejemplo. No, eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. Muchos pretenden vivir una vida cristiana de esa manera. Y eso no es así. ¿Por qué hacemos eso? Por lo que acabo de decir hace un momento. Porque lo que menos queremos es equivocarnos, pero eso es imposible. Muchas decisiones que tomemos, que tomaremos, traerán felicidad y alegría a nosotros. Y victorias. Gloria a Dios por ello. Entonces eran correctas. Dios así lo permitió. Y eso estaba entre el plan de Dios. Pero muchas decisiones que tomaremos muy seguramente traerán llanto, tristeza, cualquier sentimiento de esos. Y entonces me equivoqué, no, Dios también lo permitió porque lo necesitabas. Y allí Él nos sostiene, ambas. Y cuando lleguen esas situaciones por esas decisiones, no significa que es que Él te abandonó, como creen algunos, que el Espíritu te abandonó, o que ya no eres hijo de Dios y Él ya no me mira. No, no significa ninguna de esas cosas. No nos dejemos engañar. Es necesario que así suceda para que aprendamos, para que crezcamos, para que maduremos. Me gusta mucho un texto que escribió el doctor R.C. Sproul respecto a este tema y se los recomiendo que lo lean. Es excelente y les va a ayudar mucho en esta área. El texto se llama ¿Se puede conocer la voluntad de Dios? ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? De R.C. Sproul. Excelente texto. Yo lo he leído como unas 3 veces, no recuerdo, y ha sido de mucha bendición para mi vida, porque todo lo que este hermano trata en ese librito es pequeñito, es centrado en las escrituras como siempre lo hizo este siervo. Les recomiendo ese librito. Está en la red. ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? De R.C. Sproul. Recordamos entonces, hermanos, y recordemos cuando llegan esos momentos de crisis de nuestra fe, por distintas situaciones, que si fue como consecuencia de algo que ya reconoces que no estuvo bien que lo hicieras, esa decisión que tomaste no fue la correcta y produjo eso, no importa, Dios está contigo, Dios te ama y Él te va a ayudar, pero aún allí en esos momentos eres amado por Dios. Él no te deja de amar, Él está contigo. Él está allí consolándote. Eres amado por Dios. Cuando la duda te visite o incluso se convierta en un invasor en tu corazón que aspira a una residencia de larga duración, y hay algunos que caen en depresión incluso. Recuerda que en Cristo eres amado por Dios eternamente. Es tentador pasar por alto este punto y por eso debemos ser recordados. Hablar del amor de Dios puede parecer demasiado genérico cuando lleguen esas situaciones, pero hay más que decir y mucho más que necesitamos oír. Necesitamos que la palabra del Señor nos sea recordada en todos esos momentos. Necesitamos de la palabra de Dios porque ella es la que nos alienta, nos da fuerzas, nos renueva. Y recordamos el Salmo 145. Versículo 8, cuando respecto en el contexto de este tema, el salmista nos dice, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia.
Tal vez nos hemos preguntado, te preguntas, ¿y cómo se siente Dios respecto a mí en esos momentos? ¿Cómo se siente Dios respecto a mí en esos momentos? Puede que no sea lo que pienses. Cuando Dios te ve, siempre nos ve en Cristo. Él se conmueve, Él se conmueve con gracia y misericordia de lo que nos sucede, porque Él nos ama. No aparta los ojos porque hiciste esto o dejaste de hacer aquello. Su amor por ti, por nosotros, por sus escogidos, hermanos, recordémoslo, es firme y abundante e inmutable, y es fiel siempre y es eterno. Sí, hermano, yo no sé usted qué lucha tenga en este momento, qué dificultad, qué crisis de fe esté pasando en este momento, pero hoy en este devocional recordamos esto, su amor de Dios por usted, aún en esa crisis. Si usted está viviendo eso porque hizo algo que le fue mal y se equivocó, déjeme decirle, Él no lo ha abandonado. Su amor por usted es y será siempre eterno y es firme. Y Él le ayudará en esa lucha que está enfrentando. Le dará fuerzas, lo fortalecerá con el poder de su espíritu y no te hará usted para siempre hundido en ello. Dios tiene un afecto inextinguible, implacable e imperturbable, porque te ha unido a su amado Hijo Jesucristo para ello. Por eso nos ha unido a su Hijo, para amarnos. Y cada que nos ve, ve a Cristo en nosotros, su amado Hijo. Hermanos, cuando la duda te visite, o incluso se convierta en un invasor que aspira a una residencia larga en tu corazón, así lo sientes, recuerda que en Cristo eres amado por Dios y que te cuida y no te desampara. Recordemos cuando Tomás expresó sus dudas sobre la resurrección de Cristo. Juan capítulo 20. Esperó 8 días, pero entonces Jesús no lo ignoró, ni tampoco tomó actitudes de venganza con Tomás por haber dudado. Lo invitó, lo llamó y lo restauró también. Jesús se apareció a Tomás y se acercó a él, se dirigió a él como nos lo narra el Evangelio. Habló a sus dudas, le trajo hacia adelante y hacia arriba. Jesús fue clemente y misericordioso, abundante en amor con Tomás, y lo edificó, y fue corregido, y Tomás entendió, y salió de ese hueco, digámoslo así. Recordamos, hermanos, recordemos que ya se nos ha enseñado en el Evangelio, Cristo ya ha satisfecho la ira de Dios por las formas en que nuestra fe se queda corta. Él se mueve hacia nosotros y se encuentra con nosotros. Él sale a nuestro encuentro como el buen Padre que es, a darnos la mano. Dios está tan decidido a que conozcamos su corazón, a su amado Hijo. Tanto es así que repite la esencia del Salmo 145:8 que acabamos de leer. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Una y otra vez a lo largo de toda la Escritura se nos recuerda este atributo de nuestro Dios a favor nuestro, pero que es su atributo, clemente, compasivo, infinito en misericordia. Ahora, ¿por qué es importante? Porque a causa de nuestra carne, como lo dijimos al comienzo y es lo que Alistair nos lleva a meditar aquí, a tener presente, a causa de nuestro pecado, nuestra naturaleza caída, podemos dudar de Dios en algunas situaciones, hermano. Y es mejor que nos acordemos de esa experiencia significativa del apóstol Pedro. Se creía estar seguro, creía amar a Cristo como no lo hacían los otros 11 hermanos. Y por eso lo dijo a voz fuerte: yo nunca te negaré. Tal vez esto sí lo hagan, pero yo no, porque yo sí te amo. Y por la noche lo hizo. Puedes dudar de Dios,
pero su corazón hacia ti, de él hacia ti en Cristo, nunca es ni será inconstante, porque su amor por nosotros es firme. Esto significa que incluso cuando nuestro amor pierde tracción a causa de la crisis de fe que podemos enfrentar, su amor se mantiene fiel a nosotros y recordamos las palabras de Romanos: ¿quién nos apartará del amor de Dios? Y a su vez se revigoriza nuestros afectos por Él. Le amamos porque Él nos ha amado primero. Cuando tengamos esas crisis de fe como las tuvo Abraham y por eso pecó Abraham y su esposa, recordemos que no estamos solos, no estamos solos. Y recordemos también que solo una persona caminó sobre la tierra, solo una persona caminó sobre la tierra con una fe perfecta en las promesas de Dios. Fue el Dios hombre, Jesús. El resto de nosotros, el resto de los hombres, vivimos en hogares donde la duda llama a la puerta constantemente. La duda, hermanos, en este mundo caído, está al acecho detrás de nosotros constantemente y a veces toca muy fuerte y con mucha frecuencia. Más de una vez hemos necesitado gritar con las palabras del Padre desesperado que dijo a Jesús y está contemplado en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Marcos 9:24. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Qué hermoso versículo que nos viene como anillo al dedo en este tema, en el devocional de hoy. Marcos 9:24, para que lo marquen. Yo no estoy tratando, ni estamos tratando, ni Alistair trata de restar importancia a tus dudas a causa de tus situaciones, ni de convencerte de que son intrascendentes. Simplemente el devocional, el tema, nos está señalando que algunos cristianos pueden y han tenido instancias sombrías en el castillo de las dudas. Pero muchos de esos mismos testificarán que incluso cuando tropezaban solos y aturdidos por esos pasillos oscuros de la crisis, de la fe y de la duda, aún en esos pasillos cuando caminábamos o cuando caminaban por ahí, Dios fue fiel siempre. Hermanos, en Cristo, el castillo de las dudas no es tu residencia permanente. Le repito esta frase por si alguno está en crisis en este momento. En Cristo, el castillo de las dudas no es nuestra residencia permanente, porque Él ha vencido al mundo. Recordamos sus palabras que fueron advertidas para sus seguidores. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hermanos, las Escrituras también nos recuerda que tenemos un adversario que anda como león rugiente también, colocándonos trampas para que caigamos en esas crisis. El diablo anda al acecho, ¿cierto? Primera de Pedro nos lo dice, también Santiago. Su comida favorita, la comida favorita de este adversario nuestro, son los hijos de Dios, los líderes de la iglesia, nuestros hermanos, todos nosotros. Su plato favorito y el plato favorito de nuestro adversario es nuestra fe. Y él siempre anda sembrando la duda y la cizaña. A Satanás le encanta devorar nuestra conciencia de la existencia de Dios y nuestra expectativa de que nos ha abandonado. Ya no le importas.
por eso estás viviendo, fue por causa de tu pecado y muchas cizañas más que siembra este adversario. Y con esto ha atacado y atacará siempre nuestra fe. Satanás incuba la duda siempre en nuestra alma. Estemos atentos porque él anda al acecho. El mejor antídoto contra las dudas sobre Dios simplemente es acercarse a él en oración, alimentándonos de la palabra. Esto incluye, entre otras cosas, volver a familiarizarnos cuando hemos caído en esas crisis con la realidad de cómo Dios se describe y se revela a nosotros a sí mismo en las Escrituras y recordar sus promesas para nosotros, recordar las advertencias que nos dio en su palabra. El que se acerca a Dios, crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11. ¿Tienes hambre de acercarte a Dios porque estás en crisis? Hazlo, hazlo. Él te invita a hacerlo, recordando no solo que Él es real, sino también que recompensa, recordando ese versículo, a los que lo buscan y te dará fuerzas y no te dejará en el hoyo de la crisis de la fe. No nos dejará porque Él es fiel. El tiempo se ha cumplido. Este tema es muy hermoso y es muy necesario porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles en todas las áreas de nuestra vida, tanto materiales como espirituales. Y como dice Alistair en el contexto, no somos ajenos, ninguno de nosotros, a que en muchos momentos dudemos y nuestra fe mengue por circunstancias. Pero hoy la escritura y el devocional nos lleva y nos fortalece en estas verdades que emanan de la palabra de Dios para nosotros. Amén, Señor. No nos creamos rambos espirituales, que nadie es un rambo espiritual. Y recordemos que el único que caminó con una fe perfecta fue Jesucristo y que hemos sido unidos a Él para ser guardados en gracia, en misericordia, y que el Señor no te abandona y que las decisiones tal vez que te han llevado y que te han producido llanto, angustia, pérdidas, etcétera, no significa que Dios te abandonó, no significa que ya te apartó y te sacó de su familia. Nunca, nunca pensemos eso. Y si lo piensas, no, sal de ahí, porque eso no es así. No es así. Que en los momentos difíciles Dios nos cuida y está con nosotros. Y en los momentos felices y buenos también nos cuida y está con nosotros. Y que todo Él lo ha provisto porque lo necesitamos y Él sabrá cómo hacer con todas esas situaciones que nosotros enfrentamos, nos han llegado, nos llegan y nos llegarán. Porque dependemos es de Él. No vamos a terminar a dejar aquí por tiempo. Algunos tienen que salir para sus labores. Disculpen, hermanos, los problemas que tuve de conexión son cosas que se le salen de la mano a uno. No sé, hermana Carolina, si me ayuda allí, si hay aportes del hermano Carlos que siempre comparte meditaciones o algún otro hermano o hermana. Claro que sí, el hermano Carlos dice, siempre estamos escasos en la fe, mas nuestra fe crece y será directamente proporcional al conocimiento revelado a través de su palabra. Allí aprendemos que la justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen en su obra redentora. La fe es esperar y tener una confianza firme y profunda en lo que no vemos, pero que sabemos que es verdadero. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es todo, hermano. Amén, hermano. Amén. Y para terminar, algo importante que hemos aprendido y que no se nos debe olvidar. Dios no ha revelado a nadie, ¿cierto? Lo que tiene para cada instante para esta vida presente aquí. Me explico. A Dios a nadie le ha revelado. Voy a dar un ejemplo sencillo,
qué va a desayunar mañana y qué va a almorzar mañana, ni siquiera si va a tener vida mañana o no. Esas cosas Dios no las ha revelado nada. Nuestra cotidianidad, como algunos pretenden creerlo y así mostrarlo. No, no, eso no es así. Simplemente lo que planeemos, como dice la Escritura, planeémoslo y todo lo que vamos a hacer, hagámoslo como para el Señor, encomendémoslo en la mano del Señor, pidamos sabiduría para hacerlo con ética, para la gloria de Cristo, y confía en el Señor y hazlo. Si te va bien, fue la voluntad de Dios. Y si te va mal, fue la voluntad de Dios. Y en ambas algo Dios quiso enseñarnos. Dios quiso enseñarnos. Esa es la gran realidad. Vamos a orar entonces. ¿Alguien desea orar, por favor? Hermana Leonor Conde nos despide en oración, si es tan amable. Un abrazo, hermana. Si está hablando, no le escuchamos, hermana Leonor. Sonido. Yo por lo menos no le escucho, no sé ustedes, hermano. ¿Será que tiene problemas con el micrófono? Sí, yo creo porque no se le escucha al pastor. Pareciera que sí. Bueno, hermana Leonor, parece que tiene problemas con su micrófono. ¿Algún otro hermano o hermana que, así como la hermana Leonor, esforzada y valiente, todos, Señor, son esforzados y valientes, que nos despidan oración, por favor? Levante su manito, a ver. Es bueno que uno de ustedes ore para cerrar este espacio. ¿Quién dice yo? A ver. A ver, hermanos. Hermana Leonor, ensaye a ver si ya se le oye. No, no se le oye. No se le oye, hermana Leonor. Bueno, voy a despedir yo la oración. Nadie se animó, hermanos. Ánimo, ánimo con la oración. El espacio de este devocional es orar juntos y meditar la palabra juntos. Entonces, para que participemos en ese punto. Démosle gracias a Dios entonces. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has dado. Este tema, Señor, tan necesario debido a las situaciones que enfrentamos en este mundo que está bajo juicio y condenación, y que las circunstancias que suceden en este mundo, Señor, no somos ajenos a ellas. No somos ajenos a tragedias, a momentos de dolor, de tristeza, de llanto, momentos de peligro. No somos ajenos, Señor. Y muchos de nosotros hemos vivido en carne propia muchas de esas cosas. A equivocarnos. No somos susceptibles. No somos, Señor, inmunes al error y a la equivocación. Nos hemos equivocado en muchas cosas y seguro nos equivocaremos en muchas cosas. Algunas cosas las hemos hecho en forma acertada. Y en todo, Señor, hoy hemos recordado que tú estás con nosotros y que nos cuidas. Y que todo lo permites tú, porque en todas esas situaciones tienes un propósito para nosotros y son necesarias para nuestra edificación. Y que en todo, Señor, tú nos cuidas y estás a nuestro cuidado y a nuestro lado, y en ninguna de ellas nos desamparas ni nos sueltas, Señor. Ayuda a nuestros hermanos, si alguno de los aquí presentes están viviendo momentos de crisis por situaciones, Señor, que desconocemos, pero tú conoces, y su fe ha menguado por alguna situación, Señor. Tú lo sabes. Oramos por ese hermano o esa hermana para que le fortalezcas, para que, Señor, le reanimes con el poder de tu palabra, para que recuerde el evangelio en el cual somos sostenidos y caminamos por fe. Ayúdale, Señor, a nuestro hermano o hermana que en estos momentos esté viviendo esa situación, y permítanos, Señor, seguir siempre guardando esta verdad, para que cuando llegue ese momento a nuestra vida, que seguramente va a llegar, momentos difíciles, nuestra fe, Señor, podamos ser guardados en nuestra fe
y que no menguemos en ella, Señor. Y que recordemos siempre que todo lo que nos sucede es porque tú lo has permitido para bien de nosotros, aunque no entendamos y aunque todas esas situaciones, muchas nos produzcan llantos o algunas nos produzcan alegrías y risas. Y que tú todo lo tienes bajo tu control, Señor. Ayúdanos en ello y a que seamos sabios en todo lo que hagamos y que todo lo que hagamos, que lo hagamos como para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si hemos faltado y si te hemos fallado en esto que hoy nos llevaste a meditar juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Encomiendo este día en tus manos, las tareas de todos mis hermanos, esta semana de actividades y labores. Líbranos del mal y del peligro en tu buena voluntad, Señor, para nosotros. Danos la provisión en esta semana. Tú eres nuestro proveedor, Señor, y ayúdanos a vivir. Danos fuerzas y sabiduría para procurar vivir una vida que te agrade a ti, Señor, por tu gracia en nosotros. Bendícenos como pueblo tuyo que somos, Señor, y guárdanos. Guárdanos en completa paz en cada situación que vayamos a vivir esta semana, Señor, para no desesperarnos y seguir estando aferrados a la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por ello. Tu bendición para este hermoso grupo y tu gracia y tu paz para todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, la gracia y la paz del Señor esté con todos nosotros y que podamos seguir caminando firmes sin importar las circunstancias. Vivimos para la gloria de Él. Amén. Entonces, hermanos, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. que Jesús nos ve. Exactamente. Jesús nos ve sin temor alguno, precisamente sin temor alguno, porque Jesús nos ve y está con nosotros. Un abrazo, hermanos. Dios nos guarde. Muchas bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Muchas bendiciones.